¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Diana Laura Barrón de Jesús. A mí me tocó el tema Ecuador desde 1930 hasta principios del siglo XXI. El autor empieza dándonos antecedentes para poder entrar en contexto y poder iniciar a hablar de la década de los años 30 en Ecuador. Como antecedentes tenemos que a finales del siglo XIX las importaciones y exportaciones en Ecuador eran importantes, pues dieron paso a la acumulación de capital, además de que abrieron las puertas a una burguesía comercial que logró la dirección política en la Revolución Liberal. Dentro de esta época también es preciso destacar que Ecuador se está consolidando como un Estado nacional. Dentro de la revolución liberal, el conflicto es entre el Estado liberal y la Iglesia Católica. Este periodo lo podemos encontrar desde 1895 a 1925. Todos los factores anteriores se dan dentro de este plazo de tiempo. También se da el colapso del modelo exportador. También es importante recalcar que en 1926 fue fundado el Partido Socialista Ecuatoriano. Igualmente había huelgas, las cuales eran reprimidas por el gobierno liberal, quien es el triunfante dentro de la revolución liberal. Con esto todavía no se decide bien cómo se va a consolidar el poder y hay dictaduras. Son las Fuerzas Armadas quienes entregaron el poder al doctor Isidro Ayora, quien ejerció la dictadura desde 1926. Aparte de sus grandes eh, a pesar de las contribuciones que hizo eh, de acuerdo con política fiscal, eh, no fue completamente suficiente para que él se mantuviera en el poder. En 1928 también entra en vigor la Constitución número 13 de Ecuador, en donde hay un punto muy importante que destacar, que es la incorporación del voto femenino dentro de esta. El siguiente apartado es de 1930 a 1948. Desorden político, arroyismo y velasquismo. Dentro de este periodo, como sabemos, se da una crisis económica muy fuerte y afecta a gran parte de los países del mundo y también de América Latina. Ecuador, aparte de eso, tiene una crisis interna con las producciones de cacao, pues hay diversas plagas que acaban con las cosechas de cacao, el cual es un producto de exportación muy importante para este país. Esto se viene desarrollando dentro de esta década con más intensidad, pero ya tiene antecedentes de malas cosechas y de un mal manejo en este periodo de los cultivos una década atrás. Eh, el gobierno de Aroya eh, no puede dar solución a esta crisis económica que se da que afecta a Ecuador internamente por la crisis del cacao y también por la crisis mundial que se está dando. Dentro de dentro de este periodo de los años 30 se da un gran malestar político, pues no hay un presidente
que pueda ser electo de una manera legítima, y es muy difícil la política dentro del país. Ya para 1939, el presidente del Senado, Carlos Arroyo del Río, compitió en las elecciones para poder ser presidente de Ecuador. Dentro de pasadas elecciones habían sido dictaduras. Era el mismo ejército el que colocaba a los presidentes en Ecuador, y las elecciones que eran llevadas a cabo con voto, pues se sabía de antemano que había un fraude dentro de las elecciones. En el año de 1941, cuando Carlos Arroyo del Río ya está en el poder, se da una invasión en el territorio ecuatoriano por parte de peruanos que tienen un conflicto desde la independencia de Ecuador. El conflicto es por el territorio de la olla amazónica. Esta batalla la pierde Ecuador. Perú sale triunfante de este conflicto, y es en la Confederación Interamericana que se celebró en Río de Janeiro cuando se trata este asunto, pero no es un asunto de primera importancia porque hay asuntos mundiales más importantes dentro del contexto que necesitan prioridad. Pero de todas maneras, dentro de la Confederación Interamericana se firma un protocolo de paz y amistad y límites con el vecino sur, que es Perú. Ecuador renuncia a 200.000 kilómetros cuadrados de territorio. El gobierno de Arroyo, como tal, tuvo un gran clima de terror, de represión hacia los movimientos y hacia las personas que no estaban de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. En 1944, la rebelión popular estalla, el pueblo se levanta y Arroyo es destituido. Dentro de este periodo también se da el movimiento político muy importante que se llama Alianza Democrática Ecuatoriana. Su representante es José María Velasco Ibarra. Dentro de su periodo, él entra como presidente interino para después entrar dentro de las elecciones y quedarse como presidente en Ecuador. Dentro de su periodo hay descontento social, descontento social y descontento por parte del ejército, lo cual ocasiona que el ministro de Defensa diera un golpe de estado contra Velasco y sale de su cargo. Y termina el periodo presidencial Carlos Julio Arosemena Tola, quien termina el periodo de José María Velasco. El siguiente apartado es de 1948 a 1960. Dentro de este periodo, como ya vimos anteriormente, la década de los 30 a 1947 fue una época muy dura para Ecuador, pues sus exportaciones e importaciones no eran una salida muy viable además de la política fiscal que se estaba manejando por parte del gobierno, no estaba bien manejada y se sufría de grandes conflictos económicos.
En 1947, este ciclo de mala racha en Ecuador, dentro de la economía, se da un descanso y empieza un periodo de estabilidad conocido como el boom bananero. Eh, Como su nombre lo indica, eh, sí vamos a hablar dentro de este contexto de bananas, pues Ecuador eh, es el primer exportador a nivel mundial de este producto. Aparte, las exportaciones de café y de cacao también aumentaron en comparación a décadas pasadas. Es lo que nos explica el autor dentro de este periodo, en este periodo. También, como en muchas partes del mundo, a mediados, más bien a principios de la década de los 50, en varias partes de América Latina, no solamente Ecuador, así como lo vimos también aquí en México, existe una, un crecimiento de las zonas urbanas por personas de áreas rurales. Eh, Dentro de este periodo también se estableció un sistema institucional de promoción de la industria, lo cual dio origen a la Ley de Fomento Industrial, promulgada en 1957. El siguiente apartado, los años 60 y el auge petrolero. Los años 60 iniciaron con la ruptura de la estabilidad antes mencionada. Estas épocas, la época que mencionamos anteriormente, eh, pues hubo un auge muy bueno en lo que Ecuador exportaba y ahora viene la caída nuevamente porque no hay las exportaciones de los productos tropicales, tuvieron un periodo de descanso, pues estábamos dentro de recuperándonos de una guerra de la Segunda Guerra Mundial, estábamos entrando a volver a acomodar la economía, no solamente aquí, sino también en muchas partes de América Latina. El crecimiento de la industria y el sistema financiero se dio en condiciones de profunda dependencia, como lo sabemos, y es en las elecciones de 1960 cuando aparece nuevamente Velasco Ibarra y gana nuevamente la presidencia de Ecuador. La crisis que vive el país se agudizó y el gobierno decide devaluar la moneda. Velasco nuevamente no vuelve a terminar su mandato. En 1963 las Fuerzas Armadas asumen nuevamente el poder. Estos años fueron de una gran agitación, pues hubo movimientos estudiantiles y huelgas que estaban presentes. Esto también se dio en el periodo presidencial, antes dirigido también por Velasco Ibarra. Es decir, que no estaban conformes con la manera de represión que tenía este mandatario hacia varios sectores de la sociedad. Eh, para las elecciones de 1972 había una gran inestabilidad política, pero esto pues lo venimos viendo desde mucho antes de la década de 1930 y que ahorita aún sigue habiendo una inestabilidad política. Y dentro de esto no había un candidato idóneo para la presidencia de Ecuador. En 1972 se inicia una nueva dictadura militar. Dentro de este periodo se dan aceleraciones profundas de las transformaciones. Ecuador empieza a exportar petróleo extraído de yacimientos de la región amazónica, además de que se da un crecimiento industrial. El almirante Gustavo Harry Ampudia, que era ministro de Energía en ese entonces, dio a conocer que Ecuador entraba a la OPEP.
El siguiente apartado es las últimas décadas del siglo XX en Ecuador. En 1979 entra al poder Jaime Roldós Aguilera y con ello la entrada de una nueva constitución. Los sucesivos gobiernos habían tomado algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que habían pues ayudado hasta cierta manera a enfrentar las crisis que el país había tenido. Eh, Dentro de la década de los 80, los trabajadores organizaron movilizaciones sociales, se organizaron y exigían derechos y exigían respecto a sus jornadas laborales. También se dio el reconocimiento de los derechos indígenas. Recordemos que dentro de este contexto, eh, eh, mm, y entrando también en contexto en América Latina, eh, también es por estas fechas en la década de los 80 y principios de los 90 cuando también en México una rebelión indígena también aquí, que es la primera rebelión eh, que se da contra el modelo neoliberal que se está implementando en todo el mundo. Eh, el ascenso del neoliberalismo y la caída de la URSS fueron el marco internacional del reflejo de la izquierda ecuatoriana. Para finales del siglo XX, Ecuador rebasaba los 12 millones de habitantes. Como ya lo había mencionado anteriormente, no nada más se da esto en Ecuador, sino se da en muchas partes del mundo que este modelo neoliberal y mucho antes empieza a dar las condiciones para que se haya más población en las ciudades, la migración de las zonas rurales hacia las ciudades. En 1981, Roldós muere en un trágico accidente y es el presidente del Senado de Ecuador quien termina su mandato. Para las elecciones de 1984, León Fredes Cordero gana las elecciones. En 1988 el triunfo es para Rodrigo Borja, quien dentro de su gobierno es respetuoso con el sistema constitucional y también el tema de los derechos humanos es un tema muy importante dentro de su gobierno. Para las elecciones de 1992 gana Sixto Durán Ballén y para las elecciones de 1996 triunfa el candidato populista Bucaram, quien no termina su mandato, y es Yamil Mawad quien tampoco termina el mandato, pero lo sustituye. Y es Gustavo Noboa quien termina por fin el mandato presidencial en el 2000. Y es así como termina el siglo XX en Ecuador. Eh, hay grandes conflictos, pues no hay una política económica, fiscal, que pueda regular los problemas que tiene Ecuador en ese momento y como se va viendo y como se vio dentro de la exposición, hay muchos déficits en cuanto a política y a descontento social que no son atendidas y que pues en cierto momento estallaron en manos de los presidentes que estaban en turno y no hubo un acontecimiento relativamente fuerte que pudiera encaminar hacia buenas condiciones al sistema político ecuatoriano. Y eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias por su atención, compañeros.